El texto de este domingo se encuentra en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La comunidad cristiana de Roma, a quien va dirigida esta carta, son una iglesia compuesta mayoritariamente por paganos y por judíos. Ambos grupos se habían hecho cristianos y habían adherido a la fe, y son invitados y provocados en esta carta a vivir un cambio de mentalidad. Dejar las ideas paganas de un lado y dejar las ideas de la ley tan mentalizadas en el corazón y en la mente de los judíos, para disponerse a vivir un nuevo concepto de cual Pablo va a ser el baluarte, que es el concepto de la gracia de Dios. Roma no era solo la capital del imperio, ni solo el centro económico, social, político y religioso de la época, sino que para muchos en aquel entonces era literalmente la capital del mundo pagano. Y va a ser en esta carta donde el mismo Pablo se va a identificar como el apóstol de los paganos. En otras palabras, es como decir, yo me identifico como el apóstol de aquellos que están sin Dios. Ahora, esta carta revela una serie de elementos fundamentales para la predicación cristiana del primer siglo. Y esto revela la situación de confusión que se vivía en esta comunidad, donde existían tensiones de pensamiento, de ideas, de culturas, de doctrinas, donde Pablo usa esta carta para levantarles y declararles a ellos en un lenguaje pastoral algo que a los cristianos nos ha costado entender por los siglos de los siglos. Y ese algo es la oferta de la salvación para todos por medio de la gracia de Dios en Jesucristo. Muchos definen esta carta como uno de los grandes tratados teológicos del Nuevo Testamento. Pero llamativamente, el pensamiento de Pablo en estas ideas va a ser también este texto el que mayor polémica va a crear dentro de la cristiandad, producto de las variadas interpretaciones que han surgido alrededor de él. Hay dos cuestiones que me gustaría mencionar a modo de reflexión. La justificación que nos presenta el texto de Romanos 5 no es una cuestión conceptual. La tentación del cristianismo es caer en el concepto, en las doctrinas, en las definiciones sobre la justificación. Pero en el capítulo 5, en el texto de Romanos, hay un quiebre. Antes del capítulo 5, Pablo comienza a hablar del gran abismo que hay entre el hombre y Dios. Y desde el capítulo 5 en adelante, Pablo va a presentar de que hay un puente. Y ese puente es la persona de Jesucristo. Y esta comunidad está invitada y es provocada a ser puente de Dios en este contexto tan complejo culturalmente hablando en que ellos están viviendo. Es por eso que el texto nos invita a nosotros y nosotras a ser puentes de la gracia de Dios con aquellos y aquellas que viven en nuestra realidad. Ahora, la justificación, en palabras de Pablo, tiene sentido cuando hay paz y hay esperanza.
Y aquí es donde se sale de los conceptos para hablar de estas experiencias que se palpan y que se viven en lo cotidiano. Paz en este texto significa estar en bienestar con Dios. Y bíblicamente sería algo así como ser amigo de Dios. En la carta de Santiago encontramos que Abraham es considerado amigo de Dios por creer y actuar con justicia. Y cuando se habla de esperanza, muchos la pueden asociar como un sueño, como una utopía, algo que está por venir o que está por suceder. Pero la esperanza en el cristianismo es la confianza de que algo mejor va a pasar. Pero no mañana ni pasado, sino que algo va a pasar ahora. Y ante eso, esta esperanza, dice Pablo, nos defrauda. Esta esperanza es una esperanza porfiada en que Dios no nos va a defraudar porque sus promesas se van a cumplir. Y ante eso, la esperanza se vive en el aquí y el ahora. Pero para tener paz y para tener esperanza, el texto bíblico nos va a invitar a mirarnos el corazón. Y la gran pregunta que hace el texto es, ¿el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón? Porque vivir en paz y tener esperanza pueden sonar palabras fáciles. Pero el telón de fondo de este texto es la experiencia del amor de Dios. Cuando el amor de Dios llena nuestro corazón, asumimos la prueba o la adversidad con paciencia. Y los cristianos nos hemos conformado con teorías, conceptos, moralismos, ideas. Cuando esto de Dios pasa por sentirlo en el corazón. Alegrarse en la tribulación, reconocer que esta produce paciencia, prueba y esperanza, son el testimonio vivo que el Espíritu de Dios está obrando en nosotros y que el amor de Dios habita en nuestros corazones. Pero también este texto es una invitación a vaciar nuestro corazón de nuestra humanidad y llenarlo de Dios. Y este llenarlo de Dios en la carta de los Romanos significa llenarlo de amor. Hermanos y hermanas, después del domingo de Pentecostés, la carta a los Romanos nos invita y nos hace un llamado en un tiempo complejo y difícil, en un tiempo de desesperanza, a vivir en la gracia de Dios, a vivir la paz, la amistad con Dios, pero a vivir en la esperanza que no defrauda, que es la esperanza puesta en Jesucristo. Y este texto nos hace una gran pregunta. ¿Qué es lo que nos afirma? ¿Qué es lo que nos sostiene? Pablo nos respondería, solamente nos afirma y nos sostiene la gracia de Dios. Termino esta reflexión con una frase de Wesley que declara, quien está bajo la ley teme a Dios, pero quien está bajo la gracia le ama. Que en todas las cosas podamos vivir firmes y confiados en la gracia poderosa de Dios.